Reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano. Es bien sabido que la tierra ha sido uno de los factores que ha impulsado la guerra en este país durante el último siglo, y también que el campo y las personas que viven en él han sido los que han tenido que afrontar directamente las consecuencias de esta guerra. Por esta razón, este es uno de los puntos necesarios para construir una paz estable y duradera. En La Habana se dijo entonces que uno de los grandes problemas es que los campesinos no tienen tierra para trabajar. Entonces se definieron tres formas para poder acceder a ella. Primero, un fondo de tierras que estará compuesto por baldíos, terrenos expropiados con indemnización o extinción de dominio, los que se consideraron reservas forestales, y donaciones. Los baldíos son terrenos que no tienen titulación, sin embargo hay muchos en los que ya hay población asentada desde hace un tiempo. Lo que se espera hacer con esto es procesos agrarios que no perjudiquen a las personas que están ahí asentadas. Los terrenos captados por extinción de dominio son usualmente terrenos captados por el Estado por prácticas ilegales o ilícitas o por improductividad. Y los terrenos expropiados por indemnización son terrenos que usualmente son requeridos por el Estado y que se les paga una indemnización a las personas que habitan allí. En el acuerdo se habla de reservas forestales debido a que son terrenos que han perdido su carácter como reservas debido a que ha habido varia población que se ha asentado allí. Entonces lo que queda por hacer es delimitar fronteras y titular tierras. El Estado también abre la posibilidad a quienes quieran aportar al proceso de paz donando las tierras. Estas tierras que se entreguen por medio de préstamos, subsidios o de forma gratuita serán inembargables e inalienables por 7 años. Todo esto va a estar respaldado con la formalización de los títulos, debido a que otro de los grandes problemas que tienen los campesinos en este país es que no tienen la titularidad de la tierra que trabajan. 60% de los predios rurales en este país o son informales o no tienen titularidad. La meta fijada es formalizar 7 millones de hectáreas. Esto va a ir de la mano con el programa de restitución de tierras que ya existe y se va a crear una jurisdicción especial para la protección de derechos de propiedad. Además, también se va a implementar el catastro rural, esto para poder reglamentar el predial y poder con este mejorar las finanzas de los municipios. El predial va a ser progresivo y equitativo, esto quiere decir que el que más tenga, más paga. Como segunda instancia se crearán programas de desarrollo con enfoque territorial. Esto es con el objetivo de transformar estructuralmente el campo y ponerlo en términos equitativos con la ciudad, asegurando aspectos como bienestar de la población y protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, desarrollo de la economía campesina familiar e integración de las comunidades mayormente golpeadas por el conflicto, y reconocimiento y promoción de las organizaciones que surjan de las mismas comunidades. Todo esto con el objetivo de hacer del campo un escenario de reconciliación. Estos planes cobijan todas las regiones del país, pero priorizan las que necesitan mayor atención de acuerdo a niveles de pobreza, pobreza extrema y necesidades insatisfechas, grado de afectación derivado del conflicto, debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de la gestión, presencia de cultivos de uso ilícito y otras economías ilegítimas. Los planes tendrán dos características principales. Primero, un enfoque territorial basado en las condiciones del lugar y del territorio, y un diagnóstico objetivo construido con la misma población. Todo esto reforzado con mecanismos de participación de las comunidades y con un seguimiento y una evaluación. Y tercero, se dará lugar a planes nacionales para que se dé la misma reforma rural integral. Estos planes son los planes de infraestructura y de adecuación de tierras. Estos son sectoriales y tienen como objetivo la superación de la pobreza y de atraso en el campo. Será mejorando la calidad en sectores como salud, educación, asistencia técnica y empleo en el campo. Finalmente, también se darán garantías respecto a formalización laboral rural, seguridad alimentaria y protección social. Participación política, apertura democrática para construir la paz. En Colombia el acceso a la participación política es complejo y muchas veces está restringido. De hecho, esta es una de las principales causas por las cuales diversos movimientos insurgentes, como las mismas FARC, han surgido a lo largo del tiempo. De acuerdo a lo anterior, en La Habana se concluyó que si queremos construir una paz estable y duradera, debemos garantizar el acceso de diferentes miradas al escenario político y además garantizar la seguridad de las personas que lo hacen. Teniendo como trasfondo lo anterior, en La Habana se acordaron 3 puntos principales. El primero de ellos tiene que ver con la creación de un estatuto de la oposición. Este estatuto
Por un lado, reglamentará las condiciones bajo las cuales un movimiento político puede declararse en contra del gobierno vigente y por el otro, garantizará ciertos derechos fundamentales. Además de lo anterior, también se habla de un sistema integral de seguridad que protegerá a las personas que estén involucradas en estos movimientos sociales mediante un sistema de alarmas tempranas. El segundo punto habla sobre los mecanismos que las personas tienen para ejercer libremente su derecho de la participación política. Para esto se les va a garantizar a los movimientos sociales cosas como el derecho a la réplica por difamación, va a haber una asistencia técnica, va a haber una asistencia legal y además se van a crear ciertos vínculos para que los movimientos sociales tengan una relación directa con los medios masivos de comunicación y puedan divulgar libremente sus ideas. Además de lo anterior, se creará el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que lo que hace es tratar de prevenir la estigmatización de los movimientos sociales. El tercer punto habla sobre la promoción del surgimiento de nuevos partidos políticos. Para esto se van a acelerar los mecanismos de cedulación y además se va a crear el Tribunal Nacional de Garantías Electorales, que lo que va a hacer es garantizar la transparencia en las elecciones. Sin embargo, lo más importante de este tercer punto es que las regiones que han sido más afectadas por el conflicto armado van a tener 16 puestos en la Cámara de Representantes. Estos 16 puestos se conocen como circunscripciones especiales transitorias para la paz y estos puestos solo podrán ser usados por personas que vengan de esas regiones. Cese al fuego y reincorporación. Fin del conflicto. El tercer punto del Acuerdo Final para la Paz es el fin del conflicto. Está fundamentado en el tránsito de las FARC como grupo armado a movimiento político, lo que implica dejar las armas de lado para poner fin a la violencia. Para esto se dispondrá el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, compuesto por observadores internacionales, vigilantes, verificadores de la dejación de armas y representantes nacionales, los cuales estarán conformados por miembros de las FARC y del gobierno. Estos actores actuarán desarmados. Este mecanismo tiene la función de monitoreo de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, para que los combatientes de las FARC sean concentrados en las 23 zonas veredales transitorias y en 8 puntos campamentarios. La consolidación de estos territorios busca la preparación del proceso de reincorporación política, social y económica. Adicionalmente, se ha dispuesto un cronograma de 180 días, plazo en el cual se concretará la dejación de armas. Este proceso iniciaría el día siguiente a la firma protocolaria del Acuerdo Final de Paz o el día D. A los campamentos no tendrán acceso las autoridades ni la población civil. Por otra parte, el armamento que se recoja será almacenado dentro de los campamentos de cada zona, en unos contenedores dispuestos para dicha labor. Al finalizar la recolección total de las armas, la ONU extraerá los contenedores de almacenamiento y se dispondrá a usarlos como materia prima para la construcción de 3 monumentos alusivos a la paz. Uno se ubicará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, otro en Cuba y otro en el territorio colombiano. Este último lo determinará la organización política que surja de la reintegración de las FARC y el gobierno. Drogas ilícitas. Solución al problema de drogas ilícitas. El problema de las drogas ilícitas es de largos años y ha tenido varias repercusiones dentro del país. Nos ha dejado grupos criminales ligados al narcotráfico, violencia sexual, marginalidad de pueblos, entre otros problemas. En consecuencia, se tratará de forma diferenciada la distribución, el consumo y la producción. En cuanto a la producción y los cultivos ilícitos, se va a crear el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que hace parte de la Reforma Agraria Integral. Esto porque la cifra de campesinos que cultivan amapola, marihuana y cocaína es bastante alta. Este plan busca sustituir estos cultivos ilícitos con cultivos de rápido crecimiento. Se les va a brindar alimentación, infraestructura, tecnificación a los campesinos para que puedan hacer esta sustitución de manera más rápida y eficiente. Por otra parte, los campesinos que no se quieran adherir a este programa van a tener que someterse a una eliminación de su cultivo manualmente. Legalmente, los cultivadores que estén cultivando o hayan cultivado tienen un término de 2 años para renunciar al cultivo sin ser sancionados penalmente. Frente al problema del consumo, se va a crear el Programa Nacional de Intervención Integral para el Consumo de Drogas Ilícitas. Dadas las condiciones del problema de consumo, se va a tener en cuenta un enfoque diferencial de género, de salud pública y derechos humanos. Con este se busca implementar programas de prevención a consumo de drogas ilícitas, brindar rehabilitación, no estigmatización, respeto y reinserción social a los consumidores. Todo esto será efectivo bajo el marco de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Tendrá como objetivo realizar políticas públicas al respecto de este problema con un enfoque diferencial. Finalmente, para la parte de distribución de narcóticos, se van a adoptar mecanismos de judicialización a grupos criminales que hayan participado en la comercialización y producción de drogas ilícitas. También se van a tener en cuenta organizaciones involucradas con paramilitarismo y lavado de dinero. Se tendrá especial cuidado con los campesinos vinculados a estas organizaciones que lo hacen por necesidad y en vez se tratará de captar a las personas que se lucran de este negocio y no a las personas que entran involuntariamente.
Para tener mayor control y luchar contra el narcotráfico, el Gobierno Nacional implementará regulaciones a la producción, distribución y otros usos legales de las drogas ilícitas. Por otra parte, se formularán estrategias contra la corrupción asociada al narcotráfico. Ya que este es un tema que no es fácil de solucionar y no pasa exclusivamente en Colombia, se va a crear un foro internacional en el marco de la ONU. En este se tratarán puntos referentes al uso y producción de drogas ilícitas en pro de hacer soluciones que respondan a las necesidades de la población. Dentro de los acuerdos concernientes a este punto se resalta el respeto y la no intervención a cultivos ilícitos de coca, marihuana y amapola de las etnias, ya que responden a cuestiones medicinales y de tradición. Víctimas y justicia. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. La búsqueda de la justicia y reparación del conflicto ha sido una de las más grandes inquietudes y ejes centrales a lo largo de los diálogos de paz en La Habana. Tanto dentro de la comisión negociadora como en el ámbito nacional, este tema ha sido una prioridad y es incluso un eje de análisis y promoción importante en las campañas que se adelantan actualmente respecto al plebiscito. Por ello, para esclarecer los hechos y traer justicia y reparación a las víctimas, se creará el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que buscará dar la mayor satisfacción a las víctimas con el reconocimiento de los hechos y la reparación y garantía de no repetición de parte del grupo armado de las FARC. El sistema, además de buscar la rendición de cuentas de los hechos y la reparación de los mismos, también busca garantizar la seguridad jurídica de los participantes y contribuir a crear garantías de convivencia y no repetición de los crímenes y del conflicto armado. Este sistema estará compuesto por las siguientes entidades y comisiones. Primero, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuya función es la de ser un mecanismo imparcial e independiente que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento de las víctimas como actores afectados del conflicto, a que los victimarios, tanto directos como indirectos, reconozcan su responsabilidad y la promoción de la convivencia de los territorios nacionales, con énfasis en aquellos que fueron previamente afectados masivamente por el conflicto. Segundo, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esta unidad especial tendrá esa función de hallar, esclarecer, saber qué pasó con esas personas que desaparecieron por una u otra razón en el marco del conflicto. Y tercero, la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, que gozará de funciones investigativas y judiciales. Estará integrada y compuesta por miembros y magistrados delegados por el Vaticano, la ONU, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Sistema Universitario de Estado y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Al mismo tiempo, se encargará de sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto por las FARC y demás actores victimarios. Estas sanciones y labores investigativas tendrán las siguientes cualidades. Primero, no existirá amnistía o indulto alguno respecto a los crímenes de lesa humanidad contemplados en la Carta de Roma. Algunos de estos son el genocidio, la toma de secuestrados y las privaciones graves de la libertad, los delitos sexuales, el reclutamiento de menores y el desplazamiento forzoso. Segundo, quienes hayan sido partícipes de los delitos de lesa humanidad hayan reconocido su responsabilidad, esclarecido los hechos y acepten realizar reparación a las víctimas, recibirán como sanción la restricción efectiva de la libertad de 5 a 8 años de cárcel y realizarán trabajos de reparación con las comunidades. Aquellos culpables que no reconozcan su responsabilidad y no acepten reparar a las víctimas deberán pagar una condena carcelaria de 15 a 20 años. Puesto que es deber del Estado colombiano y de las FARC, en el futuro marco del posconflicto, promover y proteger los derechos de las comunidades, adquirirán el compromiso para la futura defensa de los derechos humanos en la organización que surja en el marco legal de transición y en la reinserción de los miembros de las FARC. A razón de esto, el Sistema Integral junto a las FARC adquirirán el compromiso de contribuir al respeto y la garantía de cumplimiento de los derechos humanos. Verificación y refrendación. Implementación, verificación y refrendación. Con el fin de garantizar lo acordado entre el gobierno y las FARC, se implementarán varias medidas para el seguimiento y la vigilancia del proceso. La primera de ellas tendrá lugar el día siguiente a la firma del acuerdo final entre el presidente Santos y el jefe máximo de las FARC, Timochenko, que se realizará el próximo lunes 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena. A partir de esta fecha se creará la Comisión de Implementación y Verificación del Acuerdo de Paz, que estará conformada por 3 representantes del gobierno y 3 representantes de la FARC y que podrá tener una vigencia de 10 años.
Los objetivos de esta comisión serán resolver cualquier diferencia o situación imprevista que se dé en la interpretación del proceso, seguir el cumplimiento y el desarrollo de los acuerdos, impulsar y vigilar las leyes y reformas constitucionales que sean necesarias para el proceso, e informar a la ciudadanía el estado en que se encuentre en ese momento el acuerdo, la financiación y el presupuesto. Por otro lado, la implementación incluye medidas y mecanismos de participación ciudadana con el fin de establecer un diálogo permanente entre los diferentes sectores de la sociedad. Una de estas es la creación de un mapa interactivo en la web en donde todos y todas puedan conocer con transparencia el cumplimiento del proceso. También se acordó establecer un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendrá un componente internacional y un componente técnico, con delegados de los países garantes Noruega y Cuba y de los países acompañantes Venezuela y Chile. Esta trabajará en conjunto con la Comisión de Implementación, cuyo objetivo será comprobar el avance y el estado de los mismos. En cuanto a la refrendación y el blindaje, se llevará a cabo el plebiscito por la paz, un mecanismo de participación ciudadana en donde se aprobará o rechazará lo acordado entre las FARC y el gobierno. El próximo 2 de octubre, los ciudadanos tendrán la opción de responder sí o no a la pregunta ¿apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?